¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Acá en Lima estamos, está haciendo bastante calor. ¿Cómo están todos? Sí, Pónganse sí, cómodos. No sé, pues si puede activar su cámara, ingeniero Carlos. Ahí sí, está. ya está activado. A ver, ok, listo, muchas gracias. Ya lo estamos visualizando. Bueno, voy a presentarlo para que todos conozcan un poco más de usted. Bueno, estoy bastante agradecida con usted, bastante contenta que nos pueda acompañar por primera vez en la plataforma de GEMA Ingenieros y Consultores. Es el primer curso que estamos lanzando con el ingeniero Carlos, pero no es el último. Y bueno, con toda la experiencia que tiene en el tema, nos va a estar hoy acompañando y va a estar dirigiendo este curso. Ingeniero, muchas gracias. Y bueno, permítame usted presentar para que todos conozcan un poco más de usted. El ingeniero Carlos es un profesional con más de 10 años de experiencia en diversos sectores económicos como saneamiento industrial, energía, retail, sector alimentario, minería, construcción. También realiza servicios de consultoría, asesoría y capacitación en entidades privadas y públicas. Es ingeniero industrial titulado por la Universidad Nacional del Callao. Es máster en prevención de riesgos laborales y ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero colegiado, ingeniero acreditado en minería, ¿no? En seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Es especialista en normativa legal en temas de seguridad y salud en el trabajo, especialista en técnicas de evaluación de higiene ocupacional y riesgos ergonómicos, es capacitador y asesor en temas de seguridad y salud en el trabajo y también auditor en sistemas integrados de gestión ISO 45001, 14001, 9001 y la ISO 31001. Entonces, bueno, con el previa presentación, un pequeño extracto de toda la experiencia ingeniero, le doy la bienvenida y la plataforma es toda suya. Voy a iniciar la grabación del curso. Bueno, ya se inició la grabación del curso. Creo que ya podemos empezar. Muchas gracias. Bienvenidos. Listo, Maribel, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente con todos, buenas noches. Les saluda Carlos Lázaro. Bueno, agradecerles a todos por su tiempo, ¿no? En este de repente horario que es un poco complicado para muchos, pero bueno, ya por el estado de pandemia, bueno, aquí en el Perú, me imagino que ya todos deben estar en casa, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos en casa, eso no significa de que dejemos de aprender o de capacitarnos o de crecer profesionalmente. Entonces, estas plataformas, estos cursos, talleres, o quizás más adelante los programas, nos van a permitir a nosotros tener mayor alcance y conocimiento, ¿no? Cuando ya pues esto permita pues poder aplicarlo de manera presencial o quizás todavía aún remota, ¿sí? Entonces, vamos a entonces iniciar con las recomendaciones iniciales, ¿no? Para la ponencia del día de hoy, ¿está bien? Les agradecemos por a todos los presentes colocar su primer nombre y apellido para poder identificarlos y llevar una relación en base a las preguntas que ustedes puedan en cualquier momento hacer consulta. Asimismo, permitir también hacer el proceso de sorteo de las dos medias becas que va a estar a cargo por parte de Maribel, ¿no? Al finalizar la ponencia del día de hoy, ¿no? Agradecemos que sus micros y cámaras también permanezcan en modo apagado. Cuando ya se habilita el proceso de preguntas, ahí sí vamos a poder interaccionar o cuando se permita en alguna acción. ¿Está bien? Las consultas y preguntas, por favor, todo a través del chat, ¿está bien? Para poder manejar la información de manera secuencial y de que una u otra manera, ¿no? Podamos responder de manera ordenada, ¿sí? Y por A o B, ustedes tienen algunos inconvenientes de conexión, ¿sí? Les pedimos que por favor siempre tengan el link de ingreso a la mano para que puedan volver a reintegrarse a la ponencia del día de hoy, ¿sí? Entonces, ya dando estas recomendaciones de inicio, ¿sí? Solamente, por favor, antes de iniciar, nuevamente recomendarles los audios y las cámaras, por favor, apagadas. A ver, ahí creo que hay una interferencia, por favor. Voy a silenciar los audios, Carlos, un momentito. Carlos, Ya, acá. Ya el mío está encendido, no te preocupes. Perfecto, gracias. Ya, ok. Listo, chicas y chicos, muchachos, señores, señoras, vamos a iniciar con la presentación correspondiente, en este caso, a
una introducción a lo concerniente a la ISO 45001-2018, ¿no? Ese es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista internacional, ¿no? En la cual, pues, se adopta, pues, el modelo de alto nivel de la ISO, ¿no? Los modelos de alto nivel, pues, prácticamente a través de un comité ya estructurado por parte de la ISO, ¿no? Establece, pues, una serie de requisitos que va a permitir más adelante a todo este conjunto de familias ISO permitir una integración entre sistemas, ¿no? De repente ustedes van a darse cuenta que es muy similares en lo que refiere a los conceptos y en lo que viene a ser los requisitos, una igualdad en número que va a permitir, pues, una integración entre todos los sistemas. Entonces, rápidamente, lo que vamos a lograr, o deberíamos lograr el día de hoy, es que ustedes conozcan la estructura y los requisitos de la norma internacional ISO 45001, ¿no? Para eso hay que hacer un preámbulo a toda esta norma internacional, cómo apareció, algunos antecedentes, ¿no? Los procesos de migración, ¿no? Y ya entraríamos a detallar el segundo objetivo, que vendría a ser un proceso de interpretación, conociendo algunos aspectos básicos. Esto es una etapa introductoria, entonces no vamos a poder llevar a detallar punto por punto, pero sí vamos a tratar de manejar la parte medular o más importante de esta normativa, ¿no? Que nos permita, pues, crear, pues, este camino para más adelante poder manejar el proceso de interpretación de la normativa ISO 45001 y obviamente no solamente la interpretación, sino la implementación de un sistema de gestión de seguridad bajo normativas internacionales en las diversas empresas o, en este caso, organizaciones a las cuales ustedes pueden pertenecer. ¿Está bien? Entonces, este es el objetivo que vamos a buscar y vamos a pasar rápidamente a los antecedentes. Bien, en lo que respecta a los antecedentes, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que la ISO 45001 prácticamente no es una norma que apareció de la noche a la mañana, ¿no? No es una norma que, debido al contexto quizás comercial, para que de una u otra manera, pues, la ISO permite estandarizar a nivel de todos los sistemas de gestión, ¿no? Una normativa que sea enfocada a seguridad y salud en el trabajo, pero que sea rápidamente implementado. No, la ISO 45001 nace de un proceso de desarrollo, ¿no? Por los sistemas que obviamente les anteceden, principalmente la ISO TC 283, ¿no? Que obviamente esta normativa, pues, permitió más adelante ya publicarse por primera vez el 12 de marzo del 2018, ¿no? Los antecedentes de la ISO 45001 datan desde el año 2013, más específicos en el mes de marzo, ¿no? En el mes de marzo de 2013 se lanza una etapa de propuesta, ¿no?, de esta normativa, ya adoptando el modelo de alto rendimiento, en este caso por parte de la ISO, ¿no? Pasa un proceso de, obviamente, de preparación, ¿no? Y posteriormente entraría a una fase de comité, ¿no? Este proceso de etapa de preparación de la norma hasta la fase de comité inicial dura aproximadamente 2 años, o 1 año y un poco más, casi 2 años, en donde permite, pues, en este caso, hacer una preparación, adoptar más o menos la estructura que establece la ISO y poder, en este caso, informarlo, ¿no? Entonces, en marzo de 2015 prácticamente ya tenemos una fase de comité, pasando a mitad de año del 2015 a una segunda fase de revisión, ¿no? Y entraría a detallar lo siguiente. ¿Está bien? En el caso de la ISO 45001, ¿no?, los borradores comienzan a darse a partir de 2015. ¿Está bien? Prácticamente se denomina borrador de comité, ¿no? Entonces, luego de este proceso entraría a la etapa de investigación, ¿no? Y este proceso de investigación ya inicia a finales del 2015, ¿no? En este proceso de investigación se lanza el primer borrador estandarizado internacional con respecto a la ISO 45001, ¿sí? Entrando a una segunda etapa de revisión del borrador, ¿no?, dejando, por último, ya la aprobación final, ¿no?, del borrador del estándar internacional. ¿Esto cuándo sucede? Aproximadamente
en enero del año 2018, ¿no? Entonces, dejando ya el preámbulo para que sea lanzado para el año 2018 en el mes de marzo. Entonces, en el mes de marzo, el 12 de marzo, para ser específico, se lanza entonces la norma ISO 45001-2018, ¿no? Que en este caso reemplazaría a la norma OSAS 18001, ¿no? Dentro de un periodo que obviamente pone como lapso para permitir en este caso, en pocas palabras, ¿no? Su reemplazo, ¿no? Y obviamente eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hasta cuándo tenemos plazo para poder, en este caso, migrar si es que contamos con un sistema de gestión basado en OSAS 18001, versión 2007, ¿no? Pero también vamos a evaluar, pues, cuando se tenga que implementar o interpretar desde un inicio. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a ver en la parte final para poder hacer mayor detalle del mismo. Continuamos, entonces, con el proceso del ciclo PHVA. Todo sistema de gestión basado en ISO, ¿sí? Establece una estructura, ¿no? Enfocado a procesos y obviamente que permita seguir el ciclo denominado, ¿no? O también conocido como ciclo PHVA. Este ciclo PHVA, ¿sí? Lo podemos reducir o su significado es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Está bien? Este modelo proporciona, en este caso, al sistema de gestión un proceso que permite, pues, a que toda organización que desee implementar busque el proceso de mejora continua, ¿no? Este proceso, obviamente, lo vamos a ver en todo sistema de gestión basado en la ISO, como por ejemplo la ISO 14001, la ISO 9001, entre otras, que obviamente más adelante va a permitir su integración y formar, pues, los sistemas integrados de gestión. Entonces, en la etapa de planificación del ciclo PHVA, principalmente vamos a enfocar los objetivos y los procesos que van a ser necesarios para generar y proporcionar resultados más adelante y que obviamente tienen que estar acordes a la política de la organización. Es decir, todo el preámbulo, toda la parte inicial del proceso de implementación, ¿no? Dentro de un sistema de gestión. En la etapa del hacer, vendría a ser la implementación de los procesos, de acuerdo a lo que yo he planificado a través de programas, a través de una estructura en tiempo que permita, pues, ponerlo prácticamente en la realidad. Es decir, que puedas aterrizarse en la organización y que de alguna u otra manera sea visible. En la etapa de verificación, que sería la tercera etapa del proceso o ciclo PHVA, enfocaríamos el proceso de seguimiento, las mediciones, ¿de qué? De las actividades y los procesos que obviamente hemos enmarcado en la etapa inicial y que obviamente van a ir muy relacionados y enfocados a la política inicial del sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde obviamente vamos a incluir compromisos, objetivos, criterios, tanto enfocados, pues, a la misma organización y obviamente enfocarse también a crear una cultura de prevención. Y obviamente en el proceso de verificación también es importante tener en cuenta los resultados, ¿no? Para que obviamente en la acción de actuar o en la etapa de actuar permitamos tomar decisiones, obviamente por la alta dirección que desde un inicio debería brindar el compromiso y liderazgo en esta etapa del sistema de gestión, ¿no? Para mejorar continuamente en el proceso, en este caso que engloba el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en este caso en esta versión internacional. ¿Cuáles son estas características que podemos destacar o resaltar de la ISO 45001? Bueno, esta normativa internacional, ¿no?, incluye nuevos capítulos. Por ejemplo, lo enfocado en este caso a los contextos, tanto interno como externo, de la organización. ¿Está bien? Donde busca también, pues, enfocar, pues, aquellos factores que de alguna u otra manera pueden interrelacionar y verse afectados o beneficiados, ¿no?, debido a la gestión que ustedes puedan realizar dentro de la organización. Estos factores, tanto internos como externos, pueden causar un impacto en el negocio en el cual ustedes se encuentran. Y si nosotros no hacemos una
identificación de este contexto, puede verse pues perjudicado tanto el sistema de gestión como la organización más adelante, ¿no? De repente, vamos a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Estamos ahorita en un estado de pandemia. Entonces, esto, por ejemplo, muchas empresas no los pudieron visualizar o no lo vieron de repente llegar tan prematuramente, generando pues el cierre parcial, ¿no? E incluso total de muchas empresas, ¿no? Y la reanudación de actividades, esto conllevó a que algunas de las empresas que podríamos decir medianas o grandes se vean impactados económicamente, ¿no? Debido a este contexto que se ha presentado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay empresas que sí han ido un poco más allá y obviamente han tomado en consideración quizás no algo esperado de esa manera, pero mecanismos o acciones similares que les permita generar una continuidad del negocio. ¿Está bien? Entonces es muy importante analizar el contexto y no solamente hablamos de un estado sanitario o un contexto sanitario de emergencia, sino puede ser también político. ¿Está bien? No solamente quizás en el Perú y muy relacionado, por ejemplo, a los diversos países que se encuentran pues en Latinoamérica, ¿no? El enfoque político, el enfoque económico, ¿está bien? La misma gobernanza de la empresa o la cultura que se maneja dentro de una organización puede impactar drásticamente o beneficiar, ¿no? A este sistema de gestión, ¿no? Y por lo tanto, a la prevención de riesgos laborales. Entonces, es muy importante entonces que se tome en consideración esto, y esto obviamente la ISO 45001 lo aborda dentro de sus requisitos. ¿Está bien? Asimismo, también permite incluir, o mejor dicho, destacar lo que se mencionaba ya en la OSA 18001, que vendría a ser los requisitos legales. ¿Está bien? Y obviamente en estos requisitos legales hay que incluir pues todo lo que de alguna u otra manera, desde el punto de vista de actividad que desarrollamos, qué es lo que estaría entrando a fallar dentro de mi organización, ¿no? Es importante también destacar que dentro de la organización saltan necesidades y expectativas no solamente de los trabajadores, sino también de las partes interesadas. Luego vamos a hablar un poco más adelante de los términos que enfocan qué es una parte interesada o partes interesadas, para que ustedes tengan en cuenta, porque este es un concepto que lo vamos a manejar muy seguido dentro de la estructura de la ISO 45001. ¿Bien? Asimismo, la norma, como habíamos mencionado, ¿no? Requiere un nivel alto o elevado de compromiso. ¿Por quién? Por parte de la alta dirección o la dirección estratégica, como ustedes lo quieran denominar, ¿no? Y esto obviamente va a ir relacionado también con el contexto donde se estemos desarrollando, ¿no? Entonces, la importancia y el papel que desarrolla la alta dirección va a permitir ser fundamental en la implementación de esta normativa internacional, ¿no? Donde obviamente tiene que demostrar nuevamente el liderazgo dentro del sistema de gestión. Y este liderazgo obviamente lo vamos a ver de repente evidenciado con diversas acciones, planes, programas, ¿no? O acciones que pueda ya comprometerse la alta dirección dentro de una organización. Bueno, en el Perú y en otros países es muy diverso el involucramiento y el liderazgo que puede generar la alta dirección. Es más, en las empresas donde he hecho auditoría, he encontrado hasta gerentes o gerentes generales haciendo procesos de inspección que generalmente en otras organizaciones no lo realizan, ¿no? O programas de acercamiento hacia el personal, mecanismos de incentivo, entre otras, donde obviamente la alta dirección demuestra que está pues en la cabeza de este sistema de gestión y que permite esto cascadear a sus personal a cargo, ¿no? O a sus, en este caso, todos los niveles jerárquicos de la organización y que el proceso de comunicación sea de alcance general. ¿Está bien? Pero no solamente está en la participación, sino también que, obviamente, en base a lo programado, a los objetivos, a las acciones que se tiene ya previstas dentro del proceso de planificación, la alta dirección tiene que rendir cuentas. ¿Está bien? No solamente basta en comprometerme, no solamente basta en que el papel figure todo bonito, no, necesitamos que se rindan cuentas y obviamente esto es lo que vamos a dar seguimiento dentro del proceso, ¿no? De uno de los requisitos muy importantes dentro de la ISO 45001.
¿Para qué? Para asegurar la efectividad del sistema de gestión y que de una u otra manera tengamos pues los resultados esperados de acuerdo a lo planificado, ¿no? Y que obviamente pueden saltar ciertas desviaciones, pueden saltar oportunidades de mejora que de alguna u otra manera necesitamos revisar y analizar para tomar acciones que nos permitan la mejora continua, ¿no? Entonces, esto es lo que enfoca la ISO 45001, ¿no? Nace entonces de una estructura que ya hemos tenido la preliminar, ¿no? Que hemos comentado los antecedentes. También tenemos pues la versión de la OSA 18001, que en verdad no son muy lejanas, pero tiene ciertas coincidencias en los que vienen a ser los requisitos, ¿no? Y entonces es importante también tener en cuenta que dentro de las características de la ISO 45001, ya para cerrar este preámbulo, la necesidad de abordar siempre los riesgos y oportunidades derivados de ¿qué? Del análisis del contexto. Es decir, si se dan cuenta, prácticamente el contexto va a amarrarse en todo el sistema de gestión y bueno, esto va a permitir tomar ciertas acciones en base a este análisis. Entonces, iniciando ya rápidamente, vamos con la estructura entonces de la ISO 45001-2018. Esta estructura, como habíamos mencionado, ¿no? Tiene la estructura similar al estándar ISO, es decir, de 10 requisitos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no? Es necesario destacar o resaltar, pues, estos requisitos que vemos a continuación, iniciando con el objeto y el campo de aplicación. ¿Está bien? Entonces, luego de ello vamos a hablar algunas referencias normativas que en el caso de la ISO 45001 no es aplicable, y nos vamos a dar cuenta por qué y lo vamos a explicar. Los términos y definiciones que vamos a ver las más representativas, podríamos decirlo, y las que obviamente saltan en la versión de la ISO 45001, ya que en OSA, por ejemplo, no le hemos visualizado esos términos. El contexto de la organización, lo que veníamos hablando, lo nuevo, en este caso, o la inclusión en esta normativa, el proceso de liderazgo y participación de los trabajadores, así como la planificación, el apoyo, la operación, dejando al finalizar el proceso de evaluación del desempeño y el proceso de mejora. ¿Está bien? Entonces, esta es la estructura de la ISO 45001 y obviamente vamos a tener pues un mayor detalle en cada uno de estos requisitos que obviamente comprende la normativa. Para que podamos de alguna u otra manera referenciar y relacionar estos requisitos en relación al ciclo PHVA, porque uno de repente se pregunta, ¿cómo planifico, cómo hace la secuencia del hacer, verificar y actuar con estos números de requisitos? Bueno, acá tenemos un resumen práctico que ustedes lo pueden aplicar, ¿no? Solamente detallando que el contexto de la organización, obviamente que involucra pues las cuestiones internas y externas, las necesidades y expectativas de los trabajadores se encontrarán en la parte exterior, en este caso el contexto exterior, ¿no? O interno de la organización. Por lo tanto, no forma parte del proceso directamente, podríamos decirlo así, el ciclo PHVA, porque va a ser el punto de partida. De igual manera, esto va a ir relacionado con el alcance que va a permitir enmarcar nuestro sistema de gestión y obviamente la parte medular sería el ciclo PHVA conformado por las secciones o los requisitos 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Donde la parte o requisito número 5 sería un proceso transversal donde involucra el proceso de liderazgo y participación de los trabajadores, ¿no? La planificación, bueno, su mismo nombre lo dice, formaría parte del primer punto del ciclo PHVA, ¿sí? El apoyo y la operación vendría a ser la etapa de hacer, la etapa de verificación sería la evaluación del desempeño y dejando la acción como último al proceso o requisito de mejora, ¿no? O la cláusula 10. ¿Está bien? Entonces, esto podríamos entonces ya resumirlo y sería pues nuestra imagen que tendríamos que tener siempre claro al momento de hacer el proceso de interpretación y también de implementación. Entonces, el objeto, y ya entrando ya parte de la normativa, ¿está bien? El objeto y campo de aplicación de la ISO 45001, ¿no? Prácticamente lo especifica en el documento a través de requisitos, ¿está bien? Estos requisitos, bueno, van a formar en su conjunto el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Obviamente va a proporcionar pues una orientación de cómo hacer uso y aplicación, ¿no?, en cada uno de estos requisitos. Entonces la normativa ISO 45001 lo que va a buscar es a las organizaciones proporcionar o enfocarse a brindar un lugar de trabajo seguro, y no solamente seguro, sino también saludable, ¿no? Por eso estamos hablando de salud y seguridad, previniendo obviamente las lesiones, deterioro de la salud, debido pues a diversos factores ocupacionales que pueden presentarse dentro de la organización. ¿Está bien? Con el fin, ¿no?, de que obviamente la satisfacción del trabajador desde el punto de vista de seguridad y salud sea en todo momento, y que esto también permita más adelante mejorar de manera proactiva el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Está bien? Este documento o esta normativa internacional es aplicable a cualquier organización. ¿Está bien? Sin importar el tamaño, sin importar el tipo de empresa, ¿no?, ya sea privado, estatal u otra tipo de clasificación de organización, o por actividades. Esto permite pues manejar pues un estándar internacional, ¿no?, que permita pues a toda organización poder tomar como referencia, ¿no? Que obviamente esta organización o empresa es la que va a desear pues establecer, implementar o mantener pues un sistema de gestión bajo estándares internacionales, ¿no?, para el proceso de mejora de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, este sistema de gestión también va a permitir eliminar los peligros, minimizar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, dependiendo obviamente del proceso de planificación, cómo se aborde, y de las acciones que se tomen en cuenta dentro de la organización, ¿no? Y obviamente para cerrar el objeto y campo de aplicación, pues es importante aprovechar aquellas oportunidades de la seguridad y salud en el trabajo, y también abordar pues estas no conformidades que se pueden dar durante el proceso dentro del sistema de gestión, para poder tomar pues, primero, identificar su causa raíz, y de alguna u otra manera tomar acción preventiva y correctiva para poder tomar más adelante una decisión que permita mejorar el sistema de gestión. Entonces, esto es lo que busca el objeto y campo de aplicación de la ISO 45001, ¿no?, para que ustedes puedan tenerlo como referencia, ¿no? Vamos a pasar ahora a la etapa de términos y definiciones. Los términos y definiciones, ¿está bien?, para poder de alguna u otra manera resumirlo, ¿sí? Podríamos decir que a comparación de la OSAS 18001, ¿sí?, tenemos pues 37 definiciones frente a las 23 que mencionaba OSAS 18001. Entonces tenemos definiciones de alguna u otra manera más específicas y algunas complementarias, ¿no? Dentro de estas definiciones, está bien, es importante resaltar, por ejemplo, lo correspondiente inicialmente a las partes interesadas, como habíamos comentado. Las partes interesadas son prácticamente personas u organizaciones que pueden verse afectados, ¿está bien?, o que pueden verse afectadas a percibir pues ciertas decisiones o actividades que desarrollemos dentro de la organización. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuáles son estas partes interesadas? Podríamos agruparlo de dos tipos: partes interesadas internas y partes interesadas externas. Dentro de las partes interesadas internas, pues tenemos al trabajador, ¿no?, de alguna u otra manera, las jerarquías en las cuales pues nos podemos enfrentar dentro de la organización, las partes interesadas externas que tenemos pues en el ámbito de clientes, ¿no?, proveedores, contratistas, tenemos lo que viene a ser el Estado, ¿no?, el ambiente, el medio ambiente, ¿no?, y también pues los entes de alguna u otra manera fiscalizadores, o que de alguna u otra manera organizaciones que pueden entrar en interacción con nosotros debido pues a la implementación de nuestro sistema de gestión. ¿Está bien? En lo que respecta, solamente para aclarar, términos y definiciones correspondería al requisito número 3 de la normativa, ¿sí? El punto 2 no lo hemos referenciado, ya que obviamente en la ISO 45001 no aplica o no hay referencias normativas, ¿sí?, solamente para tomarlo en consideración. Bien, entonces, continuamos con las definiciones y términos, y ahora vamos a pasar a el término de trabajador. Esta denominación de trabajador, ¿sí?, es toda persona que realiza un trabajo o actividad relacionada con el trabajo que está obviamente enfocado bajo el control de la organización,
Por lo tanto, hay que evitar la confusión de esta definición, ya que muchas organizaciones solamente incluyen como trabajador a todas las personas que forman parte de la organización o dentro de la planilla de la organización. Y no es así. El trabajador también incluye a aquellas personas bajo modalidad de tercerización o contratación o subcontratación que desarrollen actividades dentro de las instalaciones o dentro del alcance que establezca la organización. ¿Está bien? Por lo tanto, las actividades que puedan desarrollar o verse afectadas, ¿no?, entrarían dentro del sistema y tendría que tener alcance, por lo cual tendríamos que adoptar medidas de acción o controles frente a ello, ¿no? Así como cualquier trabajador dentro de la organización, ¿no?, que forma parte, ¿no?, de este sistema. El lugar de trabajo, ¿sí? Bueno, en pocas palabras lo resumimos como lo que tiene bajo control la organización, ¿no? No necesariamente pues puede ser la sede principal, sino todas las sedes que tiene el alcance, pues se establezca como alcance, donde una persona pues necesita estar presente por diversas razones. ¿Está bien? Este lugar de trabajo, obviamente más adelante vamos a evaluar pues que tiene que cumplir con ciertas consideraciones desde el punto de vista de condiciones seguras que permitan pues más adelante establecer un mecanismo de prevención frente a los trabajadores. Y así tenemos diversos términos que es muy importante, por ejemplo, destacar el proceso de participación, que en pocas palabras lo vamos a aterrizar con los procesos del comité o de alguna otra manera el mecanismo de interacción trabajador-empresa, ¿está bien? Que permita pues hacer la acción y el efecto de involucrar a aquellas decisiones que de repente no pueden ser escuchadas o no son escuchadas muy a menudo por parte de la organización. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la versión de la ISO 45001, incluye esta participación. Y no solamente la participación, sino también la consulta, es decir, la búsqueda de opiniones para tomar ciertas decisiones. ¿Está bien? Y habíamos mencionado que los requisitos legales son muy importantes y obviamente pueden existir otros requisitos que de alguna u otra manera la organización es de materia obligatoria a aplicar y de alguna u otra manera también son requisitos optativos que la empresa toma la decisión de abordar y que forme parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los requisitos legales que la organización establezca, obviamente, vamos a tener que cumplir con todo el detalle del mismo. Y esto va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de la situación geográfica, de la actividad que desarrollamos, entre otros factores, en donde obviamente no va a ser igual a otras organizaciones que podamos, pues, estar presente en el Perú, ¿no? Prácticamente los requisitos legales son muy diversos en aplicación y va a depender mucho de la actividad y en el contexto donde nos desarrollemos como organización. La política de seguridad, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero solamente a grosso modo lo que busca es establecer compromisos a fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud, ¿no? Entonces vamos a ir más adelante a abordar este concepto para detallar pues cuál es el contenido mínimo que debe presentarse, ¿no? A nivel pues de la ISO 45001 y obviamente complementarlo con la versión, en este caso, de la legislación peruana, que de alguna u otra manera tendrían que tener características similares si es que deseamos pues implementar este sistema de gestión. Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo son prácticamente objetivos que van a ir muy alineados a la política de seguridad y que por lo tanto la política de seguridad a su vez tiene que estar alineado al plan estratégico de la organización, porque de lo contrario no estaríamos generando valor agregado a la organización, sino solamente estaríamos haciendo un cumplimiento básico que no va a generar ningún valor para la organización y quizás no crea de alguna u otra manera un proceso de cultura. ¿Está bien? Entonces es importante que los objetivos estén alineados a la política y que estos a su vez a los planes que establezca la organización. Ya entrando ya a la parte pues medular, podríamos decir que vamos a referenciar conceptos como el peligro, ¿no? Como el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde son conceptos que ya hemos de repente tenido referencia en las normativas anteriores, ¿no? Entonces no hay muchos cambios acá, nuevamente igual los detallamos, ¿no? El peligro es toda fuente potencial de causar lesiones o de deterioro de la salud, eso no hay cambios pues muy drásticos en el concepto. En los conceptos de riesgo
sí acá hay un agregado, podríamos decirlo así. ¿Está bien? El concepto de riesgo, desde el punto de vista general, es el cierto grado de incertidumbre que se pueda generar. Pero cuando hablemos de seguridad y salud en el trabajo, es necesario especificarlo. Los riesgos son muy variables, ¿no? Y tenemos de diversos tipos. Pero tenemos que enfocar ahora, en este sistema de gestión, aquellos riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Está bien? Donde obviamente enfoca probabilidad, obviamente es necesario medirlos, ¿no? Para poder tomar las acciones o prioridades. Bien, por favor, los audios, si serán tan amables. Muchas gracias. A ver, nuevamente retomando, los riesgos, ¿sí? Tienen que incluir, pues, una valoración que nosotros nos permita, pues, tomar ciertas decisiones, acciones y controles, y que obviamente también nos permita tomar cierta manera jerárquica o prioritaria al momento de poder implementarlo dentro de la organización, ¿no? Entonces, es importante manejarlo y tener las herramientas adecuadas. En los procesos de oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo, que forma parte ahora, o lo nuevo, dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la versión ISO, ¿no? Son las circunstancias o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño. ¿Está bien? Luego ya, pues, prácticamente el proceso de auditoría, si es que lo queremos enfocar como término, bueno, esto es un proceso sistemático que más adelante nos va a permitir de alguna u otra manera generar evidencia y evaluar el desempeño de nuestro sistema de gestión para ver en qué grado, ¿no? O en qué porcentaje hacemos cumplimiento a todo lo que hemos planificado dentro de la estructura de nuestra normativa, ¿no? Entonces, los términos y definiciones dentro de la ISO 45001, nuevamente repito, son 37 términos a comparación de los 23 de la OSAS 18001, y es importante que ustedes lo puedan tener como referencia. De igual manera, vamos a ver el mecanismo para poder alcanzarles la normativa internacional, si en caso ustedes no lo pueden descargar de internet, aunque ahora todo este mecanismo de comunicación de normativas está al alcance de todos a través de las redes de comunicación social. ¿Está bien? De igual manera vamos a poder ver el mecanismo de poder transmitirle esta documentación, ¿no? Y bueno, así como las normativas, y no podemos explayarnos y explicar pues, los 37 pasos, ¿no? Hemos tratado de abordar las principales que de alguna u otra manera ustedes van a poder referenciar. ¿Está bien? Entonces, vamos ahora a la etapa del ciclo PHVA, es decir, el primer requisito que nosotros necesitamos tenerlo desde el punto de vista contextual, ¿no? Y por lo tanto, este requisito habla del contexto de la organización, ¿sí? Donde el contexto de la organización va a enfocar principalmente una comprensión de la organización y obviamente el contexto. Para eso es importante destacar dos cuestiones, tanto externas como internas. ¿Qué es una cuestión externa? Bueno, prácticamente es el contexto del desarrollo externo como el aspecto social, político, legal, financiero, económico, donde se desarrolle pues nuestra organización. Eso lo habíamos hablado al inicio, ¿no? Que puede generarse un cierto impacto que de alguna u otra manera puede amenguar nuestro sistema de gestión o de alguna u otra manera como organización puede generar pues la paralización tanto parcial como total de nuestras actividades, ¿no? Es importante analizar nuestro contexto, ¿está bien? Y no solamente pues el entorno social o cultural político, sino también hay que evaluar los nuevos competidores, los contratistas, los subcontratistas, porque a veces nosotros nos enfocamos a quién contratamos, pero estas empresas también contratan, es decir, la subcontrata de repente no lleva ciertos información alineada a nuestras actividades y que de alguna u otra manera se generan incumplimientos. Y de repente como organización los desconocemos, ¿está bien? Los proveedores, las nuevas tecnologías, es decir, todos los años, ¿no? El avance de la tecnología prácticamente es abismal, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué tanto nos puede involucrar en nuestro sistema de gestión estos avances y cómo podemos analizarlo desde el punto de vista beneficioso, ¿no? O que puede ser perjudicial para nuestro sistema de gestión? Los nuevos conocimientos sobre los productos, es decir, hay procesos, productos más o servicios
más seguros, entonces, por lo tanto, esto es necesario tenerlo en consideración, ¿no? Y obviamente todo lo relacionado a las partes interesadas externas que de una u otra manera pueden verse vinculadas en nuestro accionar. ¿Está bien? Y ahora, detallemos las cuestiones internas, ¿no? ¿Cómo se encuentra la organización? ¿Cómo es la estructura, su organigrama, las jerarquías? ¿Está bien? Los procesos de comunicación, los roles, la rendición de cuentas, si solamente es por parte de la alta dirección, ¿no? ¿Cómo se encuentra constituida la política? Los objetivos y las estrategias que enmarca la organización desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Quizás de repente solamente el enfoque de seguridad y salud en el trabajo es meramente cumplimiento, pero no está nada alineado a lo que busca la empresa dentro de sus planes estratégicos que pueden ser a corto o largo plazo, ¿no? O incluso enfocados a la misión y visión de toda organización. Los recursos y los conocimientos e incluso la competencia, ¿está bien? De las personas que de una u otra manera forman parte dentro de los recursos humanos de la organización y que de alguna u otra manera tienen que estar alineados también desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Está bien? La introducción de nuevos productos y servicios, la relación con los trabajadores, cómo nos llevamos con aquellos colaboradores que de repente pueden presentarse en situaciones tanto sindicalizadas o no, ¿no? Por ejemplo, la cultura de la organización, cómo se lleva, el mecanismo de liderazgo, los horarios de trabajo, se maneja un horario, 2 horarios, 3 horarios. ¿Está bien? Entonces, todo esto es importante analizarlo dentro de la organización. Y esto va a permitir ser el preámbulo para poder tomar decisiones y hacer un marco de planificación dentro de la organización frente a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para ello, obviamente, existen herramientas como el análisis FODA o el análisis PESTEL o PES, ¿no? Dependiendo ya del enfoque, cómo uno lo pueda ir aplicando, ¿no? Y existen otro tipo, ¿no? Podríamos denominar de herramientas que obviamente nos permite identificar aquellas cuestiones externas e internas y que de una u otra manera pues nos permita destacar o tener en consideración cuáles son las partes positivas y las partes negativas. ¿Está bien? Entonces es importante que se enfoque estas herramientas dentro de este proceso. Con este resultado vamos a avanzar en el sistema de gestión a los siguientes puntos, ¿no? A la política de seguridad. Bien, habíamos hablado al inicio que la política es uno de los elementos muy importantes dentro del sistema y que tiene que estar, nuevamente repito, alineado al plan estratégico de la organización. ¿Está bien? Entonces, si estamos alineando el plan estratégico de la organización o la política está alineándose a este plan, entonces es importante tener en consideración entonces las cuestiones internas y externas. ¿Está bien? Y dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo, tienen que incluirse los compromisos a fin de velar las condiciones de trabajo seguras y saludables para el trabajador. ¿Está bien? Así, esto también va a servir como marco de referencia, ¿no? Estos compromisos a la implementación o el establecimiento de objetivos. ¿Está bien? Y obviamente los compromisos que se mencionen, ¿no? Tiene que también destacarse el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Es decir, dentro de los compromisos yo tengo que detallar que voy a cumplir pues con aquellas normas, decretos supremos, leyes, ¿no? Resoluciones que el Estado establezca en materia de seguridad y salud en el trabajo o que amarre a este mecanismo de gestión. ¿Está bien? Y aquellos otros requisitos que de una u otra manera la organización lo adopta dentro de su proceso de gestión, que es importante que se mencione ya que va a formar parte, ¿no? De la documentación, ¿no? Dentro del sistema que obviamente es necesario evidenciar. Dentro de los compromisos también es importante destacar el proceso de eliminación del peligro, la reducción de los riesgos enfocados a seguridad y salud en el trabajo, el proceso de mejora continua, ¿no? El mecanismo de integración de sistemas o con otros sistemas de gestión y sobre todo la consulta y participación de los trabajadores. ¿Se ve? Entonces, esto es lo que debe enfocarse la política de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué es lo adicional que tenemos que tener en cuenta? Bueno, así como la ISO 45001 menciona qué cumplimientos tenemos que dar en materia de los requisitos dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿está bien?
tenemos los requisitos legales. Y si ya estamos comprometiéndonos a cumplir los requisitos legales, entonces la pregunta sería lo siguiente. ¿Está bien? Tenemos que cumplir la exigencia de la información mínima que tiene que contar la política de acuerdo a la normativa vigente peruana, ¿no? Es decir, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Bueno, en pocas palabras, tendríamos que cumplirla también. Entonces, dentro de la normativa peruana, tenemos ciertos detalles que son mencionados en la normativa, que son requisito importante que deben formar parte de la política de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, debería integrar tanto conceptos que se mencionen en la normativa y los conceptos que se mencionan en la normativa internacional. Esta integración va a permitir alinearnos a la versión o sistema de gestión a nivel internacional y de paso también estaríamos dando cumplimiento legal desde el punto de vista de la política de seguridad, que obviamente nos detalla la normativa legal. ¿Está bien? Entonces, en el proceso de liderazgo y participación de los trabajadores, no solamente hablamos de la política de seguridad y salud en el trabajo, también hablamos de liderazgo y compromiso. ¿Está bien? Este liderazgo y compromiso es importante tenerlo en consideración, ya que obviamente vamos a establecerlo a través de mecanismos, ¿no? Como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también va a ir relacionado con el proceso de consulta y participación de los trabajadores, ¿no? En el requisito 5.4, ¿no? Bueno, algunos detalles que hay que tomar en consideración en la política. Bueno, debe estar disponible como información documentada, ¿sí? Debe comunicarse dentro de la organización, ¿no? Debe estar disponible para las partes interesadas. Entonces, de repente, por ahí ustedes se hacen la pregunta, con razón, en las páginas de la página web de las empresas siempre se mencionan las políticas en alguna parte, pues, de su presentación, ¿no? Entonces, está dando a entender, pues, que existe un sistema de gestión y está dando alcance a estas partes interesadas, ¿no? Que de alguna u otra manera necesitan dar a entender y que obviamente están generando, pues, esta disponibilidad de información, ¿no? Asimismo, la política tiene que ser pertinente y tiene que ser apropiada, ¿no? Y obviamente, en el punto o requisito 5, que es liderazgo y participación de los trabajadores, también se definen los roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Es decir, mi puesto de trabajo, ¿qué responsabilidad tiene en el enfoque de seguridad y salud en el trabajo? Y obviamente hablamos no solamente de que lo hagamos o que se dé por entendido, sino tenemos que obviamente dejar alguna evidencia o que de alguna u otra manera existe información documentada. Es decir, ¿dónde nos vemos plasmados esta información? Prácticamente en los mecanismos o documentos de manual de organización y funciones de los diversos puestos. Entonces, en aquellos documentos debería mencionarse estas responsabilidades enfocadas a seguridad y salud en el trabajo y bueno, dentro de los roles que pueda aplicar cada puesto de trabajo, ¿no? También se tendría que detallar cuáles son estos alcances en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, vamos a continuar con el siguiente requisito, que vendría a ser el requisito número 6, que corresponde a la planificación. En la planificación, ¿sí? Tenemos, en primera instancia, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. ¿Y qué marca estas acciones o aborde de riesgos y oportunidades? Bueno, tenemos tres principales requisitos. Uno es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades. Lo que en común creo que todos ustedes lo conocen como matriz hiper o hiper C. ¿Está bien? Este mecanismo de identificación de peligros y evaluación de riesgos, bueno, no solamente va a abordar peligros y riesgos, sino también hay que abordar el aspecto de oportunidades, ¿sí? Y obviamente a su par tiene que ir de la mano con la determinación de los requisitos legales y otros requisitos que la empresa desea adoptar. Por eso es muy importante que se maneje una matriz, ¿está bien?, de aquellos requisitos legales que nosotros vamos a tener que cumplir y que obviamente dentro del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos tendrían que estar detallados para poder abordar los planes de acción frente a ellos. ¿Está bien? Y eso es lo que compromete pues el 6.14, que
prácticamente todo el abordaje que hacemos de identificación de peligros, la evaluación de riesgos, ¿está bien? Vamos a tener que planificar las acciones para poder minimizar, ¿no? Y generar en lo posible el menor impacto en las actividades enfocadas a seguridad y salud en el trabajo. El 6.2 habla acerca de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y su planificación de cómo lograrlo. ¿Está bien? El 6.21, por ejemplo, habla exclusivamente de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya habíamos detallado que los objetivos tienen que estar entonces alineados a los compromisos. ¿Está bien? A los compromisos que mencionan la política de seguridad y salud en el trabajo. Y así como yo establezco los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, tengo que hacer una planificación para lograr, ¿no?, la eficiencia o el resultado de aquellos objetivos que yo he determinado dentro de la organización. Y por lo tanto, esta planificación pues recae pues en una serie de actividades, ¿no?, programas, ¿no?, o podríamos decir acciones que la empresa tiene que estructurar, ¿no?, y que obviamente permita hacer un seguimiento, ¿no?, y verificación, ¿no?, de acuerdo pues a la estructura de el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aborda pues cada compañía. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración porque algunos de ustedes de repente se pueden preguntar ¿dónde hago mi programación de seguridad y salud en el trabajo o mi programa de seguridad? ¿No? ¿En qué capítulo entraría a detallar y cómo lo tendría que hacer? ¿Está bien? Entonces, este es el punto de partida para poder iniciar ese proceso que viene a ser la planificación. Continuamos ahora con el requisito número 7. El requisito número 7 hace referencia al apoyo. Y dentro del apoyo tenemos los recursos, las competencias, la toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. Bien, entonces, ¿qué viene a ser los recursos? Uno se pregunta, ¿en la parte económica? No necesariamente. La parte económica es uno de los muchos recursos que puede optar la empresa para tener ciertos fines, ¿no? Tenemos recursos tanto tangibles, intangibles, como también recursos de personal y no solamente financiero. ¿Está bien? Hay que también evaluar las competencias del personal enfocado a sus puestos. Es decir, si yo tengo un puesto operativo, ¿no?, ¿qué perfil y competencias debe contar para que cuando sea contratado la persona sea redundando, una persona competente en el desarrollo de sus actividades? Imagínense si contratamos a una persona sin experiencia y que obviamente dentro del perfil requiere experiencia y de alguna u otra manera desconoce los procesos. ¿Está bien? Pero la persona quizás en el proceso de entrevista dio otros alcances, etcétera, etcétera, que conllevaron a dar ciertos incumplimientos y es más, no se tiene una evidencia de cumplir todo el perfil como detalla la organización. Entonces, ¿esto qué puede conllevar? Que en el desarrollo de sus funciones, ¿no?, esta competencia que debería haber tenido desde un inicio, ¿está bien?, no pudo abarcarlo y por lo tanto puede conllevar a un accidente o un incidente dentro de la organización, ¿no? Ahora, las competencias obviamente no necesariamente tienen que abarcar en una totalidad. Entonces, lo que tiene que hacer la organización es nivelar pues estos conocimientos que tiene la persona contratada a llegar al perfil ideal que desea dentro de la organización a fin de que pueda desarrollar su trabajo, obviamente con la mayor seguridad, ¿no?, y siguiendo pues los pasos establecidos o los procesos establecidos dentro de la organización, ¿no? Para eso obviamente tiene que haber un proceso de inducción del personal nuevo y obviamente recibir la capacitación específica en el puesto, entre otra información que sea relevante para que pueda desarrollar sus funciones, ¿sí? La toma de conciencia es importante que el personal sea consciente de los elementos y los principales documentos del sistema de gestión, tanto como la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, como los objetivos, ya que ellos tienen que llegar a cumplir aquellas metas que establezca la organización. No lo establece y no solamente lo tiene que cumplir pues la alta dirección, no, todos los participantes que forman la organización tienen que conocer aquellos objetivos y metas para que entre todos permitan alcanzar pues el resultado deseado, ¿no? Y dentro del proceso de apoyo también tenemos la comunicación, que puede ser tanto interna como externa, y que obviamente vamos a establecer canales, ¿no?, de comunicación
que pueden ser tanto presenciales, ¿no?, como virtuales, y donde la parte virtual pues ya hacemos uso de las tecnologías que nos permite hacer una interacción rápida y oportuna para poder transmitir aquellos conocimientos o información que sea relevante en materia de seguridad y salud en el trabajo hacia los colaboradores, ¿no? Hay muchos casos en donde pues necesitan recibirse las nuevas indicaciones o estándares de seguridad de repente de un proceso que ha sido mejorado. Entonces, ¿cómo lo difundimos para que el personal cuando llega a las instalaciones ya lo comience a impartir? Entonces, obviamente necesita un proceso de capacitación, ¿no?, donde le demos alcance de los nuevos lineamientos, y obviamente esta información tiene que ser canalizada bajo una cierta estructura establecida dentro de la organización. ¿Está bien? El canal donde permita al trabajador recibir aquella información valiosa y ponerla en práctica de manera oportuna. ¿Está bien? Entonces, estos canales de comunicación tienen que ser eficientes y de alguna u otra manera tienen que garantizar de que, obviamente, en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo no se vea afectado. Y por último, tenemos la información documentada que podemos manejar pues en diferentes, tanto en medios digitales como en la parte pues física. Lo importante es que tenemos que tener pues aquellos registros, documentos que nos permitan dar reflejo de la trazabilidad de nuestros procesos, ¿no? Ejemplo, registros de capacitación, ¿no?, informes quizás de monitoreos, ¿no? Tenemos los resultados pues de los simulacros que desarrollamos dentro de la organización, ¿no?, aquellos permisos de trabajos de alto riesgo que se desarrollaron dentro de las instalaciones, entre otra documentación que va a permitir ser valioso para que nosotros podamos hacer una verificación de que obviamente se está desarrollando de la mejor manera. Y eso es lo que va a buscar el siguiente punto, que corresponde a la parte de la operación. Entonces, en la parte de la operación tenemos dos aspectos muy principales: la planificación y control operacional, ¿sí?, donde vamos a abordar aspectos que necesitamos detallar, y esto es uno de los puntos que necesitamos abordar con mayor detalle. Por ejemplo, en el proceso de planificación y control operacional vamos a establecer la eliminación de peligros y reducción de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, uno se preguntará, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta etapa? Bueno, ya inicialmente habíamos hecho la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Entonces, ahora entra a tallar al proceso de las acciones que hemos abordado dentro del proceso de planificación, ¿no? Y estas acciones tienen que ir aterrizados para su proceso de alguna u otra manera, puesta en práctica dentro de la organización, ¿no? Entonces, esas acciones, por ejemplo, o controles, como lo estableció en este caso la normativa OSA 18001, ¿no?, como la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y el uso de equipo de protección personal, de alguna u otra manera va a permitir, en este caso, que se pueda poner en práctica para eliminar peligros y reducir el nivel de riesgo presente en las actividades o procesos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se recomienda en este requisito? Principalmente que de alguna u otra manera, ¿sí?, aquellas matrices hiper ya implementadas dentro de la organización tengamos el alcance de hacer el cumplimiento de todo lo mencionado en los planes de acción. ¿Está bien? Para eso, obviamente, la estructura que hemos abordado o la metodología que hemos abordado para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, obviamente tiene que estar acorde a la legislación peruana, si es que hablamos en el caso peruano. Si existe, pues, de repente, en este caso, la necesidad de implementar esta medida en otros países, tenemos que tener la referencia también normativa, si hay cierta exigencia en su cumplimiento desde el punto de vista legal. ¿Está bien? El gestión del cambio, es decir, si nosotros hacemos reestructuración o reingeniería de nuestros procesos, hacemos la adquisición de nuevas maquinarias o se ensamblan nuevas líneas de producción, ¿está bien? Y así como los cambios, no solamente operacionales, sino también documentarios. Entonces, esto va a permitir también que la gestión del cambio se tenga que tener en consideración para poder abordar los nuevos riesgos existentes y se tomen, pues,
las medidas necesarias frente a estos cambios. ¿Está bien? La generación de cambio, la gestión de cambio puede conllevar incluso a posibilidad de accidentes o incidentes si es que no es comunicado de manera efectiva. Entonces, acá prácticamente vamos a ver que todos los requisitos del sistema de gestión van a ir interrelacionados para cumplir, obviamente, los objetivos deseados. Entonces, no es que, por ejemplo, la etapa de operación, la etapa de apoyo, la etapa de planificación, van a ir cada uno por sus lados. No, todos van a ir de manera sinérgica en busca de un cierto objetivo, que obviamente habíamos mencionado que es reducir y evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. Y en la etapa de planificación y control operacional es importante destacar la sección pues 814 que corresponde a compras. ¿Está bien? En esta sección, ¿sí?, vamos a detallar prácticamente todo lo concerniente, por ejemplo, a los contratistas, ¿no? De alguna u otra manera, la gestión de la parte documentaria que tenemos que manejar frente a ellos, ¿está bien? Y sobre todo, pues, abordar aquellas actividades, operaciones que los contratistas realicen y que puedan generar algún impacto en la organización, ¿está bien? Asimismo, también aquellas actividades y operaciones que los contratistas de alguna u otra manera también pueden generar impacto en las partes interesadas dentro de un lugar de trabajo, ¿no? Y no solamente, vamos a ver la parte de la gestión de los contratistas, sino también vamos a pasar al segundo punto que corresponde al 8.2, que es la preparación y respuesta ante emergencia, ¿no? Entonces, la organización desde el punto de vista, podríamos decir, de nivel de riesgo, lo más crítico que podríamos presentar son las situaciones de emergencia donde no solamente se ve afectada a una sola persona, sino muchísimas. ¿Está bien? Y por lo tanto, la preparación y la respuesta tiene que ser efectiva frente a estas circunstancias. ¿Está bien? La etapa de preparación y respuesta involucra 3 aspectos. Una respuesta planificada, ¿está bien? Y obviamente oportuna. Pruebas periódicas y la evaluación del desempeño. En la respuesta planificada, obviamente, quiere darnos a entender de que tenemos que contar con planes o una estructura, ¿no?, donde tengamos que de alguna u otra manera haber planificado todos los procesos a fin de evitar aquellas circunstancias de emergencia. Por ejemplo, incendios, explosiones. Hay emergencias que no pueden ser obviamente previstas o de alguna u otra cosa, de una u otra manera prevenidas. Se tiene que tomar ciertas acciones para enfrentarse frente a ellas, como en el caso de los terremotos o temblores. ¿Está bien? Entonces, estas respuestas planificadas tienen que estar abordadas dentro de la parte documentaria en preparación de respuesta ante emergencia. Y las pruebas periódicas corresponden pues a aquellas simulaciones o simulacros enfocados pues a las actividades de nuestras emergencias o riesgos principales que nosotros hayamos identificado. Hay muchas organizaciones que solamente hacen simulacros de sismo, primeros auxilios y de repente de lucha contra incendios. ¿Está bien? Pero tienen más riesgos o se ven involucrados a otros tipos de emergencia, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no me preparo frente a ello? No hago una prueba o simulacro periódico que permita pues obtener un resultado y ver aquella evaluación del desempeño del mismo, ¿no? Vamos a poner solamente un ejemplo. Empresas de transporte. ¿Está bien? Las empresas de transporte, vamos a poner de carga pesada. En la mayoría de las circunstancias, pues estas unidades permanecen siempre en las zonas externas a la organización. ¿Está bien? Entonces, situaciones de emergencia como primeros auxilios pueden darse, o en este caso alteraciones a la salud. Tenemos otras situaciones de emergencia como por ejemplo incendios, porque de repente las condiciones del equipo fallan y de alguna u otra manera se ve generado un fuego que puede conllevar pues a la par a una explosión o una emergencia mayor donde requiera pues el apoyo externo. Pero ¿qué pasaría si se dan o se suscita acciones, por ejemplo, de atropellos? O de repente no solamente eso, sino una volcadura, ¿no? Y si hablamos solamente de que el producto que estamos trasladando sea un material peligroso, ya está conllevando a otras situaciones de emergencia donde, como no lo tenemos contemplado dentro de nuestro proceso de planificación de las pruebas periódicas o simulacros, no vamos a tener una respuesta pues
adecuada o oportuna, o las acciones que tenemos que abordar en ese momento no van a ser eficientes. Y que puede esto conllevar a la muerte, no solamente de un colaborador, sino de muchos colaboradores e incluso personal que se encuentran en el exterior o a los alrededores de dicho punto de emergencia, ¿no? Entonces, esto obviamente no podría suceder si hablamos de un sistema que tratamos de abordar, pues, la minimización de riesgos dentro de todo nuestro alcance. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que se tome en consideración los simulacros enfocados a las emergencias que yo establezca dentro de mi plan. En pocas palabras, el plan de emergencia o el plan de respuesta de emergencia de la organización, ustedes tienen una lista, ¿no?, de emergencias ya determinadas, ¿no?, dentro del alcance de sus acciones. Entonces, para cada emergencia es importante hacer una planificación en simulacros, ¿no? Obviamente, si tenemos, pues, un gran número de emergencias, alguno de los tantos, pues, procesos de consultoría me pregunta, ¿tengo que hacer todas las planificaciones para todas las emergencias que se pueden dar? Bueno, uno lo puede prácticamente unificar. No necesariamente tengo que hacer, pues, simulacros independientes. En muchos casos, pues, las emergencias involucran emergencias relacionadas. Por ejemplo, un caso de sismo no puede desencadenar, pues, la ruptura de tuberías, generando fuga de gas y a su vez incendios o explosiones, incluso, pues, también afectación al personal desde el punto de vista de salud. Entonces hablamos de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación. Entonces es cuestión de cómo se organice la empresa, pero es importante que se pueda abordar todas las emergencias que ustedes hayan determinado o hayan mencionado dentro de su estructura. ¿Está bien? Quizás de repente se encuentran cerca a talud, entonces con mucha más razón hay que incluir un proceso adicional de cómo responder en caso de emergencia frente a él. ¿Está bien? Y obviamente este resultado de pruebas periódicas o simulacros, vamos a tener, pues, un resultado en tiempo, en acciones incumplidas, en acciones beneficiosas, ¿no?, que nos permita, pues, abordar y tomar acción frente a ello, ¿no? Es decir, si la respuesta a una evacuación, pues, fue de 4 minutos al punto de reunión más cercano, entonces obviamente yo tengo que tomar una cierta acción de por qué se ha tomado tanto tiempo en hacer un proceso de evacuación, ¿no?, que ha conllevado para no poder identificar aquello y que pueda haberse afectado al personal más adelante. Entonces, es importante que eso se tome en consideración dentro del proceso de evaluación y ver qué alternativas o acciones se tienen que tomar en consideración más adelante para poder mejorar este tiempo de respuesta, solamente si hablamos de la respuesta o evacuación en caso de sismos. La evaluación del desempeño, que es la etapa o requisito número 9, aborda 3 aspectos: el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, y la parte de auditoría interna y la revisión por la dirección. ¿Está bien? En el seguimiento, la medición y análisis y evaluación del desempeño, prácticamente damos a entender de que todos los procesos que hemos planificado y que lo hemos puesto en práctica, es importante de que no solamente quede documentado o que se dé, pues, prácticamente el inicio y de ahí me olvido. No, tenemos que hacer un seguimiento de que estas consideraciones, tanto en los estándares, procedimientos, se cumplan de manera continua y que de alguna u otra manera permita hacer una medición a través de indicadores, ¿está bien?, o ciertos estándares que la organización establezca para hacer una medición efectiva de los resultados, ¿no? Esto va a permitir que aquellos datos de los resultados establecidos en los indicadores podamos tomar un análisis y ver si realmente estamos alcanzando los objetivos deseados o si no, tendríamos que tomar acciones para poder alcanzarlos, ¿no?, al finalizar, pues, dentro de nuestra planificación, ¿no? Entonces, en muchos casos, lo planificado, bueno, no resulta siempre ejecutado, ¿no? Siempre pueden darse ciertas desviaciones o ciertas situaciones de emergencia, ¿está bien? Pero obviamente si eso yo lo detecto, por ejemplo, dentro de un año, en el mes 1, 2 o 3, tengo todavía 9 meses para poder corregirlo. Entonces yo no voy a esperar a hacer un proceso de medición y análisis al finalizar el año, ¿no? Entonces es importante que esta medición sea continua y que obviamente
requiera pues de una participación de personas responsables que permitan hacer el seguimiento respectivo. Para eso obviamente necesitamos líderes o mantener un liderazgo dentro del sistema de gestión. ¿Está bien? Y la evaluación del desempeño, que va a permitir pues tener aquel resultado en función al cumplimiento dentro ya de un marco de referencia frente a objetivos y metas. ¿Está bien? Entonces, estos indicadores que habíamos hablado, es importante que sean medibles. Estos objetivos tienen que ser medibles y sean cuantificables para poder tomar decisiones desde un punto de vista prácticamente prácticos. ¿Está bien? El enfoque de auditoría interna, ¿está bien?, es un proceso en el cual vamos a establecer toda la revisión de nuestro sistema de gestión y ver aquellas no conformidades o conformidades que se desarrollan dentro de la gestión de cada compañía. Si yo implementé ISO 45001 u otra normativa, ¿está bien?, tengo que hacer un proceso de auditoría para ver qué tanto el reflejo de lo que se desea estoy logrando. ¿Está bien? ¿Y qué pasaría si tengo desviaciones? Esto lo voy anotando como observación o hallazgo y que más adelante me va a permitir determinar si corresponde a una no conformidad, que puede ser mayor o puede ser una no conformidad menor. Lo importante es que una vez detectado, la organización tiene que establecer un mecanismo o planificación para poder abarcar pues, acciones para corregir estas desviaciones o estos hallazgos, porque de repente puede generar un impacto negativo o crítico dentro del sistema de gestión, si es que podemos hablar de algunos puntos o requisitos que necesariamente tienen que cumplirse. ¿Está bien? Entonces, la auditoría interna, ¿está bien?, enmarca a un proceso de planificación para evaluar pues cuál es el resultado de nuestro sistema de gestión si estamos desarrollándolo de manera adecuada. Pasamos ahora a la revisión por la dirección. La revisión por la dirección lo que va a buscar es utilizar aquellos resultados de la evaluación de desempeño y la auditoría interna para poder tomar decisiones. Estas decisiones se van a hacer obviamente con el análisis y los resultados de aquellas no conformidades o acciones o incidentes o toda la información que pueda resaltar como resultados de nuestra gestión de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente yo he planificado, yo he verificado, he hecho control, entonces todas esas documentaciones lo voy a centralizar en un informe final o un resultado que tiene que ser alcanzado a la alta dirección para que permita tomar decisión y ver qué es lo que podemos mejorar para la siguiente gestión en lo que refiere a su planificación enfocada a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De repente hay que asumir un mayor presupuesto, hay que involucrar pues otras actividades o campañas, ¿no? Hay que de repente enfocarse en un proceso de sensibilización y capacitación, ¿no? O entrenamiento quizás. Entonces eso es lo que va a tomarse como decisión dentro de este proceso de revisión, que permita en este caso a la organización crecer y tomar la mejor oportunidad para poder mejorar el sistema. Vamos a pasar ahora al proceso de mejora que involucra prácticamente los aspectos de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y el proceso de mejora continua. ¿Está bien? En el punto 10.2 tenemos prácticamente 4 aspectos que involucran los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Lo primero es reaccionar de manera oportuna. ¿Está bien? Uno se preguntará, yo tengo un accidente o incidente, ¿qué es lo que debo hacer? Pasan 3 días, pasa 4 días, estoy tomando acciones que de alguna u otra manera los responsables lo implementan de manera inmediata y en algunos casos no. Entonces yo tengo que darme cuenta, ¿puede este incumplimiento conllevar a que nuevamente se genere un accidente o incidente similar? Entonces es importante entonces que todo evento que se pueda desarrollar en la organización desde el punto de vista de incidentes, bueno, acá cuando hablamos del término incidente, abarca el concepto de accidente y cuasi accidente, ¿está bien? Entonces tiene que estos eventos reaccionarse de manera oportuna dentro del proceso que establezca la organización, ¿no? Entonces establecerá pues su flujo de respuesta ante incidentes y accidentes, ¿no? Que obviamente sea de una u otra manera efectiva.
Si hablamos, por ejemplo, de posibilidades de lesiones, ¿no? El proceso de derivación, el proceso de atención de primeros auxilios, ¿no? El proceso de identificación si corresponde a un accidente o no laboral, ¿está bien? Entonces, esto se tiene que estar determinado dentro de la organización. Segundo, la evaluación, en este caso, o evaluar la participación de los trabajadores. ¿Está bien? Entonces, en esta etapa es muy importante que los incidentes, no conformidades y acciones correctivas, ¿no? Se tenga que tener, pues, claro cuáles han sido aquellas causas que han conllevado a estas no conformidades o incumplimientos, ¿no? Y estos incumplimientos, obviamente, aquella causa raíz o causas raíces, necesitan de acciones, ¿está bien? Y es importante que estas acciones sean de participación de todos los trabajadores, ¿no? Y principalmente de aquellos responsables donde se ven enmarcados. Pero si son acciones transversales, es importante que sea de difusión a toda la organización o compañía que permita, pues, no conllevar a los mismos incumplimientos más adelante. ¿Está bien? Asimismo, la evaluación existente de los riesgos, es decir, ¿fue suficiente el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos inicialmente y hemos podido abordar aquellos controles para minimizar los riesgos, ¿no? O necesitamos hacer una reevaluación y poder de alguna u otra manera, ¿está bien? Hacer una evaluación de aquellos riesgos existentes si en verdad son acciones, pues, oportunas o de alguna u otra manera suficientes. Entonces, si se requiere de algunas acciones adicionales, pues tendríamos que hacer un proceso de actualización, ¿no? De esta documentación que es de alcance hacia el personal, ¿no? Y sobre todo, revisar la eficacia de las acciones. Si yo tengo un proceso de situaciones de accidentes laborales, o de repente he tenido un proceso de auditoría donde han saltado no conformidades, o se han presentado actos o acciones inseguras, y yo establezca acciones correctivas, entonces necesito que una vez que se tomen planes de acción alineados a fechas o plazos y a responsables, estas se encuentren de alguna u otra manera cerradas y más adelante revisar la eficacia de esas acciones. ¿Ha sido suficiente cerrar con esa acción aquella causa raíz que conllevó el accidente o no conformidad? ¿O necesito darle un mayor seguimiento o implementar otras acciones? ¿Está bien? A veces muchos de los accidentes, a ver, le vamos a comentar, ¿sí? Conllevaron a una o dos causas raíces. Listo. Se tomó acción frente a esas causas raíces, se cerró dentro de los plazos establecidos, pero más adelante ocurrió nuevamente un accidente. Entonces, lo que estamos dejando de lado es revisar aquellas eficacias de esas acciones. De repente esa acción fue por ese día, pero más adelante dejó de hacerse, ¿no? De repente el supervisor, el coordinador, el encargado o jefe, ¿no? Solamente cerró la acción a fin de cumplir, pues, aquella desviación o no conformidad, pero se sigue incumpliendo más adelante. Entonces, no estamos hablando de una acción efectiva y por lo tanto necesitamos revisar aquella eficacia de las acciones. ¿Está bien? Tiene que haber un seguimiento frente a ello, ¿no? Ahora vamos a hablar del aspecto 10.3 que corresponde a la mejora continua. En el proceso de mejora continua hablamos 4 aspectos. Mejora del desempeño, promover y salud en el trabajo, que obviamente esto va a ir muy enmarcado a la política de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo también al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para crear, pues, cultura, participación de los trabajadores. ¿Está bien? El proceso también de comunicación de los resultados. A ver, existen resultados dentro de la organización enfocados a seguridad y salud en el trabajo que de alguna u otra manera es necesario también dárselo al alcance a los trabajadores. Obviamente estos resultados pertinentes, ¿no? Tienen que abordar, pues, aquellos resultados que permitan dar a entender al colaborador de que estamos buscando alcanzar una determinada meta u objetivo y que por lo tanto esto a largo plazo nos permita, pues, alcanzar este número. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo dejo de comunicar los resultados? ¿Qué pasa si yo no establezco un objetivo? O si establezco un objetivo, pero no le doy a entender al colaborador, o la meta que tiene que alcanzar, entonces estamos hablando que el sistema solamente está, podríamos decirlo, pateando o apuntando solamente por aquellos puestos jerárquicos a donde se ha sido comunicado. ¿Y qué pasa con los trabajadores, con la parte operativa?
¿no? Ellos, ¿por qué deberían desconocerlo? Si ellos son los que dan el plus a fin de que este sistema de gestión funcione adecuadamente. ¿Está bien? Entonces, es importante entonces comunicar a todas las partes interesadas, sobre todo a los colaboradores, ¿no? Aquellos resultados que nos permitan darle a entender de que nos falta o nos encontramos incluso todavía alineados en los resultados. ¿Está bien? Y obviamente cuando llegue pues el fin de año o el periodo que ustedes establezcan dentro de su planificación, bueno, tener pues el resultado deseado o la meta que hemos querido alcanzar. Y la parte de mantener y conservar información documentada. Es decir, nosotros tenemos una serie de documentos que en el sistema de gestión son parte pues vital para el desarrollo de aquellas acciones y el seguimiento de por medio en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta información se tiene que mantener y conservar a fin de poder evidenciarla y hacer trazabilidad. No necesariamente tiene que ser en mecanismos físicos, puede ser digital, pero lo importante es que sea esta información esté al alcance y que de alguna u otra manera, ante cualquier fiscalización, auditoría o proceso de seguimiento, podamos evidenciarlo y permita hacer la trazabilidad de que todo el proceso se está desarrollando de la mejor manera. ¿Está bien? Entonces, estos 10 puntos o 10 acciones prácticamente es lo que resume el sistema de gestión de la ISO 45001-2018. ¿Está bien? Obviamente es muy resumido lo que hemos tratado de abordar el día de hoy, porque es necesario detallar más algunos capítulos o requisitos para poder tener una idea y ver qué documentación, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, en el caso peruano, lo puedo aplicar para cada requisito, ¿no? En qué momento hago el comité, ¿no? En qué momento hago la matriz CIPER, en qué momento hago la política, los objetivos, mi presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los monitoreos de seguridad y salud en el trabajo, o de repente hablamos de aspectos, por ejemplo, de auditorías, ¿no? Entre otros. Entonces, es importante relacionar aquella información y ese sí es el proceso de implementación, ¿no? Entonces, si en sus compañías, de una u otra manera, contaron con la certificación OSAS 18001, es decir, la versión 2007 en sus instalaciones, ¿no? Tenemos un plazo hasta el 11 de marzo de este año como máximo para hacer el proceso de migración hacia la ISO 45001. ¿Está bien? Uno se preguntará, ¿es obligatorio? Bueno, no. Eso depende de la organización. Si la organización desea hacer la migración a la ISO 45001 y obviamente contar con la certificación del mismo, obviamente hay un proceso, ¿no? Si hay organizaciones que nunca han tenido la OSAS 18001 y desean implementar la ISO 45001, bueno, también está la opción, ¿no? Y ahora está certificable. Solamente hay que tener en cuenta que cuando hacemos un proceso de 18001, OSAS 18001 a ISO 45001, obviamente ya hay gestión ya implementada, documentación y un trabajo de alguna u otra manera avanzado. Entonces, lo que tendríamos que hacer prácticamente de pasar de una etapa o normativa internacional OSAS 18001 a la ISO 45001, lo podemos resumir en 7 pasos. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy certificado con OSAS 18001, ¿qué tengo que hacer? Primero, familiarizarse lo antes posible con los requisitos de la nueva norma. Es decir, cuáles son aquellas diferencias que enmarca la 18001 y la 45001. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Entonces, tengo la norma 45001. Tengo la 18001. Entonces, ¿cuáles son las cláusulas que enmarca a cada una de ellas, ¿no? Tenemos cláusula 0.1, 1, 2, 3, y cuáles son sus diferencias. Y podremos ir comentando en la parte derecha, pues, cuáles son esos aspectos que lo diferencian, ¿no? Por ejemplo, en términos y definiciones, hay más definiciones en la ISO 45001 a comparación de la OSAS 18001. ¿Está bien? ¿Qué más? Por ejemplo, en el aspecto de las cláusulas, ¿no? En la cláusula 8.4, por ejemplo, en compras, en la OSAS está más ampliado o prácticamente junta a otros aspectos que se mencionan en puntos como en los requisitos 4.1, 4.2, ¿no? O en el proceso de planificación de la ISO 45001,
¿no? Y aquí vamos a ir encontrando poco a poco las diferencias y que es en los comentarios podemos ir enfocando cuáles son lo que estaría faltando en mi proceso para poder lograr implementar, ¿no? O certificar más adelante la ISO 45001. ¿Está bien? Entonces, siempre hay que hacer una diferencia y hacer pues una identificación de cuáles son los requisitos adicionales que hay que tener que cumplir. Una vez que ya te esté familiarizado con la norma ISO 45001, el segundo punto corresponde a la identificación de requisitos nuevos, ¿no? Esos requisitos nuevos hay que revisarlos, ¿está bien? Para poder incluirlos dentro de mi proceso de gestión, que obviamente está bajo la versión de la OSA 18001 y obviamente se tiene que cumplir, ¿no? Este proceso de identificación de requisitos nuevos y revisión para su proceso de modificación lo vamos a realizar con un proceso de gap análisis, es decir, un análisis comparativo. ¿Está bien? Eso significa realizar un análisis comparativo de la OSA 18001 y de la ISO 45001. Este análisis comparativo, ¿sí? Vamos a tener que desarrollar un plan de implementación. Entonces, ese es el punto 3. Vamos a planificar las acciones necesarias para poder cumplir esos requisitos nuevos o requisitos adicionales que hemos identificado en el análisis comparativo. Ah, mira, ¿sabe qué? Solamente son 4 o 5 cláusulas que tengo que hacer diferencia y estos requisitos ya los vengo cumpliendo de manera adicional porque, bueno, fue necesario implementarlo. Entonces, eso lo vamos a detectar en este análisis comparativo y entonces tenemos que poner un plan de acción. Y el plan de acción obviamente recae a un proceso de planificación. Y este proceso de planificación tendríamos que, obviamente, establecer fechas, responsables y partes interesadas que de alguna u otra manera puedan poner acción a fin de cerrar estas brechas entre la 18001 y la 45001. Una vez que hemos desarrollado el plan de implementación, ahora tocaría dar a conocer el proceso de formación en las distintas funciones y responsabilidades identificadas dentro del sistema de gestión. Es decir, aquellos puestos, aquellas responsabilidades, ¿no? Que de alguna u otra manera están formando parte de todos los colaboradores de la organización, es importante que se haga pues una actualización de las mismas. ¿Está bien? Porque como ya estamos haciendo un cambio a una nueva versión de un sistema de gestión internacional, entonces esas versiones prácticamente que he estado manejando se volverían obsoletas. Y si yo no hago la comunicación necesaria, estaría pues generando pues un desfase en información. Entonces siempre hay que tener en consideración en que estos cambios sean difundidos a todas las partes interesadas de la organización. ¿Está bien? Entre ellos los trabajadores, ¿no? Realizar entonces, luego de ello, los cambios en base a la planificación, ¿no? Es decir, todas las acciones hay que ponerlas en práctica y obviamente de esta manera tendríamos que dar cumplimiento a los requisitos nuevos que se mencionan en la ISO 45001. ¿No? Y no solamente hay que asegurar el cumplimiento, sino hay que hacer un proceso de revisión y verificación, ¿no? Es como un proceso de auditoría. ¿Está bien? Donde obviamente eso recae en el punto 6, que es la verificación de que todo lo que hayamos implementado como acción acorde a la planificación, ¿no? De aquellos cambios del sistema de gestión se hayan sido establecidas de manera efectiva, ¿no? Y este es un proceso donde interviene un proceso de auditoría interna o pueden recurrir pues a otras herramientas de gestión para hacer su medición. Lo importante es que tengamos un resultado de que obviamente la implementación haya sido efectiva. Una vez que ustedes tengan esto ya como resultado, pues un nivel de desempeño adecuado, acorde a los estándares ISO 45001, entonces lo que a ustedes solamente les quedaría por cerrar, si es que desean obviamente certificar, es hacer la solicitud de certificación internacional ISO 45001, pues a una organización competente para poder emitirles el certificado, en caso pues todo sea satisfactorio en sus resultados durante la auditoría, ¿no? Entonces, este es el proceso donde culminaría, ¿no? Para poder hacer el proceso de migración. ¿Está bien? Entonces, nuevamente repetimos, ¿está bien? La fecha máxima para poder hacer la migración
o hacer el proceso de, si es que deseo hacer la migración a la ISO 45001, si es que tengo una versión 2018 o OSA 18001, es máximo hasta el 11 de marzo de este año. Entonces hemos tenido prácticamente 3 años, ¿sí? A ver, 19, 20, claro, 3 años en donde prácticamente hemos tenido que hacer el proceso de migración. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí prácticamente sería todo lo correspondiente al aspecto introductorio a esta normativa ISO 45001. Espero que algunos aspectos hayan sido de vital importancia a ustedes para crear el preámbulo para poder conocer más de esta norma, que es muy interesante. Y si desean obviamente implementarlo, les invitamos pues a los programas que tenemos más adelante, que obviamente ya van a ser de alcance hacia ustedes, ¿sí? Entonces, Maribel, creo que podemos ya pasar a la etapa de consultas o preguntas, por favor. A ver si de repente algún participante tiene alguna duda o consulta. Sí, bueno, voy a leer, hay algunas preguntas que han colocado en el chat. Sí, voy a, a compartirlas para que por favor puedas ir absolviéndolas. A ver. Ok. A ver, acá hay una pregunta de... Que sean en orden para poder, para no perdernos de ninguna pregunta, por favor. Ok, bueno, ahora acá hay una pregunta de Reinaldo. Es en relación, dice, entre el ciclo PHBA y la norma ISO 45001, considera que los capítulos o requisitos se contienen dentro de las etapas del ciclo PHBA o solo sirve como un esquema referencial. Ejemplo, planificar 4, 5, 6, hacer 7. Esa es la pregunta. Ya, correcto. A ver, esta referencia no es que sea optativa, si es que hablamos desde el punto de vista de tener en consideración para la ISO 45001. En pocas palabras, si yo quiero implementar ISO 45001, la referencia de los requisitos con el ciclo PHVA es algo optativo o no. Es parte del proceso que adopta la ISO dentro de su sistema de gestión. En pocas palabras, lo que hemos tratado de darte a conocer a través de la imagen, vamos a volver nuevamente a la imagen para que pueda cerrarse ese aspecto, por favor. A ver, un minuto. La imagen que compartimos aquí, ¿no? Por ejemplo, refleja cómo los requisitos se encuentran dentro del proceso de mejora continua, es decir, a través del ciclo de Deming o ciclo PHVA, cómo se encuentran distribuidos dentro de este concepto, ¿no? Es decir, la planificación, que es el requisito 6, ¿no? El apoyo de la operación, que es el requisito 7 y 8, la evaluación de desempeño, que es el requisito 9, y el requisito 10, obviamente está bajo esa estructura dentro del ciclo PHVA. ¿Está bien? Es decir, esto es nuestro proceso, cómo podremos dar inicio y fin para el proceso de implementación. Solamente destacamos que el liderazgo y participación de los trabajadores, que es el requisito 5, es un proceso transversal que se va a dar en toda etapa del ciclo PHVA y que los requisitos 4, o entre comillas 4.1 y 4.2, enmarcan el contexto de la organización y que obviamente el requisito 4.3 y 4.4 establece el alcance o la definición de lo que va a enmarcar nuestro sistema de gestión de la organización. ¿Está bien? Entonces, así está distribuido y es como prácticamente la ISO 45001 da a entender cómo relacionar el ciclo PHVA con los requisitos de la normativa. ¿Está bien? No es que sea una opción, es algo que ya establece dentro de la normativa y si ustedes de repente tienen la normativa a la mano, esta es la misma imagen que se está tratando de dar a entender hacia ustedes. ¿Está bien? No sé si de repente aclaró la pregunta, igual, por favor, le indicamos a ver a Reinaldo si todo ha quedado claro. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, gracias Carlos. Andrea nos pregunta, con respecto a los planes de contingencia a elaborar, si se trabaja en oficina y estás en la ciudad, uno coloca como dentro de su plan mecanismo contra incendio, plan mecanismo contra casos de sismos o incendios. Pero si está en oficina, se encuentra cerca a 5 casas de un grifo, es recomendable colocar dentro de un plan
una respuesta ante emergencia en caso de explosiones, ya que hubo un tiempo donde hubo una fuga de gas en el lugar. Es posible agregarlo o según la matriz de riesgos. Gracias. Ok, listo. Muy buena pregunta. Miren, esto, por ejemplo, va a reflejar mucho la parte que hemos comentado acerca de el contexto de la organización. En este contexto de la organización, habíamos indicado que existen herramientas como el análisis FODA, donde vamos a tener, por ejemplo, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, en este análisis, en el enfocado a amenazas, esto, por ejemplo, podría estar en esa sección, ¿no? ¿Por qué? Porque entraría a involucrar un aspecto de seguridad y salud en el trabajo dentro de mi compañía, que no corresponde a una de nuestras actividades, pero es una actividad ajena que debido a las circunstancias que puedan suscitarse, puede conllevar a un impacto directo en la seguridad y salud de los colaboradores de mi organización y a todas las partes interesadas que correspondan. Entonces, ¿tendría que ponerlo dentro de mi ámbito de sistema de gestión? Claro que sí. Como ya yo lo tengo identificado dentro de mi matriz, por ejemplo, de metodología FODA u otra metodología que pueda adoptar, entonces, ¿qué te dice? Que esto tiene que permitir ser considerado dentro del proceso de establecimiento de la política, de los objetivos y de la planificación. Entonces, dentro de tu proceso de planificación, obviamente tienes que determinar aquellos peligros o riesgos enmarcados en tu actividad y que puedes identificar o dar relación a aquellos riesgos ajenos a la operación como institución. Pero hay que tener en cuenta que esto lo vas a tener que detallar y tomar acción en la etapa de planificación y respuesta ante emergencia. Obviamente, en tu plan, tú vas a establecer aquellos criterios que abarca a ustedes como riesgos significativos de la organización y adicional a ello, riesgos externos. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es muy usual que sucede, por ejemplo, acá en el Perú y que en muchas organizaciones no lo toman en consideración. Por ejemplo, el contexto de situaciones como por ejemplo, cuando se da pues meetings o mejor dicho, acciones de vandalismo, ¿está bien? O acciones de terrorismo, o podríamos hacer acciones que van en agresión hacia la compañía o hacia los colaboradores que salen de las instalaciones. En muchas circunstancias hay colaboradores que dependiendo del contexto donde se ha desarrollado pues la organización, salen y son asaltados, las personas fallecen, ¿no? O de alguna u otra manera son personas que de alguna u otra manera hay un vínculo con la organización y que de una u otra manera son acciones perjudiciales para las personas que trabajan para dicha compañía. Entonces, es muy similar este aspecto. Si el grifo genera una situación de emergencia, por ejemplo, un incendio o explosión que está cercano a tu institución, eso sería también un riesgo para la organización. Por lo tanto, tendríamos que establecer controles. Obviamente los controles tú no los vas a establecer porque eso lo tendría que establecer el grifo. Lo que ustedes tendrían que hacer es llegar a intermediar y hacer en conjunto un plan de acción o de planificación de respuesta ante emergencia, ¿no? Entonces el grifo establecerá pues su radio de acción de involucramiento ante cualquier eventualidad y por lo tanto indicará pues las acciones pertinentes a todas las partes interesadas. Entonces ustedes tendrían que consultar cuáles son esas acciones para que ustedes lo difundan a su personal y que de alguna u otra manera, ante la alerta o la identificación de una emergencia, el personal de la organización ya se encuentre preparado. Entonces sí debería estar dentro de nuestro plan de respuesta ante emergencia y poder identificar aquellas situaciones que puede conllevar, ¿no?, a lesiones o enfermedades del personal nuestro, ¿no? Te comento por qué es importante considerarlo, porque por ejemplo yo trabajaba en una compañía donde a la mano derecha hacían elaboración de productos químicos y todos sus extractores, ¿no?, apuntaban para hacia nuestra compañía. Y entonces cuando nosotros hicimos una medición de los gases, en este caso del ambiente laboral, nos dimos con la sorpresa que, pues, que estos productos o estos gases nosotros no los generamos. Y obviamente cuando comenzamos a hacer la trazabilidad desde dónde provenía, nos dimos con la sorpresa de que era de la compañía del costado. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero, generar diálogo con la empresa que se encontraba pues prácticamente al lado nuestro y establecer planes de acción que obviamente involucren a ellos para poder evitar pues que estos riesgos sean direccionados hasta nuestra organización.
¿Está bien? Obviamente tuvieron que hacer cambios de infraestructura, implementación, porque desde el punto de vista legal conlleva pues a ciertas acciones. ¿Está bien? Entonces es muy importante que se llegue pues a la conversación y al diálogo para poder establecer planes para que ni uno ni el otro se vean afectados. ¿Está bien? Entonces sí es importante que lo agregues y es necesario, incluso yo considero que debería estar agregado porque esta situación de emergencia, ustedes tienen que hacer un plan de evacuación. ¿Está bien? Donde no se vean afectados. Continuamos, Maribel, y de todas maneras, a ver, Andrea, me comentas si todo quedó claro. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hay un comentario, Reinaldo, que menciona que en Chile, ¿no? En Chile dieron plazo para migrar hasta septiembre de 2021, dice, ¿no? A la 45. Ya, ok. Miren, generalmente, los contextos como no hemos desarrollado, principalmente el contexto del COVID ha conllevado la paralización y muchos procesos han quedado pues detenidos. Incluso los procesos de certificación y recertificación han visto los mecanismos de elaborarlo a través de medios digitales. Les comento porque yo he participado en un proceso de certificación a través de medios digitales. Está bien que obviamente es un proceso que hemos tenido que adaptarnos para poder hacer una verificación, ¿no?, de los requisitos de una determinada normativa. Entonces, en el caso peruano no se han pronunciado al respecto. Entiendo yo que, bueno, siempre cercanos a la fecha dan las prórrogas, ¿está bien? Esperemos que sí, porque esto de repente para algunas empresas lo han visto de alguna u otra manera de impacto y no han podido desarrollarlo a tiempo y planificarlo a tiempo. Está bien. Bueno, en el caso de Chile, en verdad, bueno, se dio un plazo establecido, entiendo yo, por el contexto, ¿no? O a menos que hayan tomado la decisión pues de extenderlo porque de repente hemos visto que todavía todas las empresas que desean migrar y que es un requisito de repente indispensable, ¿no? Le estamos dando pues un plazo extraordinario, ¿no? Entonces, en caso peruano todavía no se ha pronunciado al respecto, pero si es en Chile, yo creo que sí es válido, ¿no? No habría ningún problema. Lo importante es que sea al alcance de todas las organizaciones y si les damos este alcance en tiempo, genial, ¿no? Para que no pierdan pues este proceso de certificación si es que tienen ya la implementación de la OSA 18001. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos, creo, otra pregunta. Dice, los simulacros en una empresa de 20 trabajadores, ¿la puede realizar el supervisor inmediato o un especialista externo? Miren, los simulacros, está bien, el desarrollo lo establece ya la organización a través de un organigrama que ustedes puedan establecer o dar a detallar, ¿está bien? Generalmente, pues, los procesos de situaciones de emergencia, lo que hay que tener claro es que puede darse en cualquier momento. ¿Sí? A veces nosotros delegamos brigadistas, personal que va a estar a cargo de emergencias, y por ejemplo, mi compañía está prendida pues las 24 horas del día, y los brigadistas solamente los asignamos en el horario diurno. Entonces, por eso es muy importante que dependiendo del alcance y el contexto de mi organización, establezca un organigrama que me permita dar respuesta efectiva en cualquier momento. ¿Está bien? Y este personal que ustedes designen, está bien, tiene que estar obviamente entrenado y se planifique las acciones ante cualquier eventualidad, ¿no? Si ustedes desean esto, a hacerlo alcance a un supervisor inmediato, bueno, hay que primero establecerlo dentro de sus funciones como responsabilidades, si es que obviamente le van a competir y obviamente hay que conversarlo con él, ¿no? O si es en este caso un especialista externo, bueno, no considero yo porque imagínense, si este especialista externo tiene que tomar acciones, de ocurrir la emergencia, no va a estar presente, ¿no? Pero en el caso de la planificación solamente de simulacros, bueno, sí, no habría ningún problema con qué entidad lo puedan trabajar. ¿Está bien? Pueden hacer la capacitación, el entrenamiento por personal interno y externo, dependiendo como ustedes deseen. Pero lo importante es que su organigrama de respuesta ante emergencia sea efectivo y oportuno para cualquier momento que se pueda presentar un incidente dentro de la organización. ¿Está bien? Bien, ok, acá tenemos otra consulta. Dice, ¿qué ventajas o aportes se tiene
de contar con la ISO 45001-2018. Sobre la ley. Bueno, sobre la ley, bueno, podríamos dar a entender de que la normativa peruana, pues prácticamente no enfoca mucho los aspectos de contexto organizacional, es decir, cuestiones internas y externas. Y tampoco hablamos de un proceso detalladamente de mejora, ¿no? Y otras consideraciones que sí lo establece una normativa internacional. Podríamos decir que la ISO 45001 abarca una estructura completa en lo que refiere a un sistema de gestión desde el punto de vista internacional y que tiene que ir de la mano con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo como parte de los requisitos legales que se tienen que cumplir. ¿Qué ventajas puede aportar? Nuevamente repito, un análisis del contexto de la organización, el liderazgo y participación de la alta dirección en todo este sistema de gestión, ¿está bien? La participación y consulta, que es un tema en común con la normativa, ¿está bien? El mecanismo de planificación, ¿está bien? Y el otro proceso que corresponde a la mejora continua. Es decir, la normativa lo menciona, pero no establece pues lineamientos o procesos de cómo alcanzar la mejora continua. ¿Está bien? Entonces, esas son las ventajas de contar con la ISO 45001 y otra ventaja desde el punto de vista pues de manejar pues estructuras estandarizadas y de integración con la ISO 9001, ISO 14001, entre otros sistemas de gestión de la familia ISO. Y sobre todo desde el punto de vista de imagen institucional, hablamos desde el punto de vista comercial, dependiendo pues de qué situación económica estaríamos hablando. Hay algunos aspectos que estratégicamente implementan ISO 45001 porque saben que eso va a generar un impacto desde el punto de vista comercial en sus actividades, ¿no? Por ejemplo, construcción. ¿Qué empresa o qué institución no quiere trabajar con una constructora donde garanticen pues de que no haya accidentes, ¿no? Y sobre todo que realicen su planificación de manera adecuada y que aborden pues aspectos seguros y saludables a su personal, ¿no? Entonces, eso obviamente permite que no existan retrasos en sus procesos de edificaciones y tampoco tengan paralizaciones o cierres temporales o permanentes por parte de entes fiscalizadores. Entonces, estás garantizando de que existe una continuidad de tus acciones. Entonces, hay diversas ventajas y aportes que puede influenciar el ISO 45001 y que obviamente va a depender ya de cada situación en donde se pueda desarrollar en su contexto. ¿Está bien? Bien, listo. Creo que hasta ahí hemos cerrado las preguntas o consultas. No sé si tuviésemos algo más, si no ya pasaríamos al proceso del sorteo de las 2 medias becas, ¿verdad, Maribel? Sí, vamos a pasar a hacer el sorteo. Yo en estos momentos estoy cerrando la inscripción, ¿sí? Ya hemos dado un espacio para que todos se puedan inscribir. Entonces, estoy sacando el nombre de todas las personas que se han registrado y las estoy colocando en estos momentos en un aplicativo. A ver, y voy a empezar a compartir mi pantalla para que pues para poder empezar a hacer el sorteo. Vamos a sortear 2 medias becas, ¿ya? Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla. A ver, bueno, este es un aplicativo de internet, es una web. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es, voy a darle clic aquí en girar, esto va a girar la ruleta y al final nos va a aparecer el nombre de una persona que sería la persona ganadora de la media beca, ¿sí? Lo vamos a hacer 2 veces porque pues vamos a otorgar el premio a 2 personas, la media beca a 2 personas, ¿sí? Con esta media beca van a poder ingresar al curso que inicia en marzo, ¿sí? Pagando la mitad del precio regular, solo la mitad del precio regular, ¿ok? Entonces, y bueno, vamos a empezar, vamos a realizar el giro 3 veces y la tercera vez va a ser el primer ganador. ¿Está bien? Entonces, todos atentos, por favor. Empezamos. La tercera persona, recuerden, va a ser la primera ganadora. Bueno, Jacqueline Pari Mamani, bueno, fue la primera persona que salió. Vamos a nuevamente girar. Sánchez Campos, Kathleen. Muy bien, ahora sí vamos a conocer el nombre de la persona ganadora de la primera media beca. ¿Sí? Atentos todos.
Miren, Andrea Stephanie Ramírez. Justo Andrea, que ha estado compartiendo y haciendo bastantes consultas, es la primera ganadora de la media beca. Muchas felicidades, Andrea, felicidades. Nos vamos a comunicar, tenemos tus datos por interno, entonces nos vamos a comunicar contigo para poder luego hacer las coordinaciones y otorgarte la media beca, ¿sí? Felicidades, Andrea. Bueno, vamos a continuar y vamos a realizar nuevamente el sorteo para conocer al segundo ganador. Muchas felicidades y muchas gracias a todas las personas que se han inscrito y a todas las personas que han participado el día de hoy. Bienvenidos a la plataforma GEM Ingenieros y Consultores y el Instituto de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Entonces, vamos a conocer a la segunda o al segundo ganador, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Salcedo Rojas José de Monti. Felicidades, José. José es uno de los alumnos que siempre nos está acompañando en diferentes cursos que hemos brindado ya desde el año pasado. Curso de acceso libre, curso de previa inscripción, curso de actualización profesional. José ha llevado más de uno, si no me equivoco. Entonces, felicidades, José. Estoy muy feliz de que seas uno de los ganadores y ya conversamos por interno para poder otorgarte la media beca. Entonces, estimados, tenemos a nuestros dos ganadores, Andrea y José. No sé si se encuentran presentes, José y Andrea. Creo que sí se encuentran todavía presentes en la plataforma. Muchas felicidades. Y bueno, estimados, a ver, sí, gracias. Ahí está José, Andrea, felicidades. Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, hay que tomarnos una fotito para cerrar el curso, ¿les parece? Entonces los invito a todos a activar sus cámaras, por favor, para poder tomarnos una fotito y finalizar de esta manera el curso de hoy, sábado por la noche, actualizando nuestros conocimientos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Excelente, excelente que todos los participantes hayamos podido conocer un poquito más de la norma y sigamos aprendiendo, sigamos actualizando nuestros conocimientos. Muchas gracias a todos por hacer este espacio y no dejen de hacerlo, que las circunstancias no sean un impedimento para seguir aprendiendo y para seguir conociendo más sobre lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ahí está José, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, Katherine, ¿cómo estás? Están activando sus cámaras. Melanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Reinaldo ahí desde Chile nos saluda. Muy bien, Karen, ¿cómo estás, Karen? Bienvenida, Karen Castro. Jesús Peña, hola, ¿cómo estás? A ver, Hugo Sánchez, bienvenido, bienvenido. José Darwin, hola, ¿cómo están? Miguel, aquí dice Miguel Morales, ¿no? Bienvenido, Miguel Roberto Cóndor, ¿cómo estás? Jesús Peña, ya lo saludamos. Aquí está Marino Collantes. A ver, nuestro amigo Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Hugo Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Claudia? José Galloso. Muy bien. Hola, Sonia. Bienvenida. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias. Ahí están, siguen activando sus cámaras. Javier Alvarado. Muy bien, vamos entonces a tomarnos una fotito. A ver quién más se anima a activar su cámara para conocernos un poquito. Y a pesar de las circunstancias, el activar la cámara también nos permite estar de alguna forma juntos, conocernos más, sigamos compartiendo información en redes y sigamos participando en cursos como estos donde podemos y tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿sí? ¿Hasta cuándo es el pago del certificado? Pregunta Roberto. En realidad ya cerraron la opción de pago, Roberto. Nosotros vamos a enviar los certificados el día lunes en la mañana. Si el día lunes en la mañana igual alguien se anima, quiere hacer el pago, bueno, lo vamos a esperar hasta el mediodía. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias a todos. Voy a tomar una fotito y se lo vamos a compartir en el grupo de Facebook, en el evento, y ahí todos van a poder acceder, ¿sí? A ver, 1, 2 y 3. Ahí está. A ver, lo voy a mandar al grupo. Ahí está, a ver. Y una segunda foto vamos a tomarnos. Ay, qué lindo, está sonriendo. A ver, el ingeniero Carlos también está sonriendo. Ahí está, sonriendo. Que no dejemos de sonreír, ¿no? No dejemos de sonreír. Hola, ahí está Agustín saludando. Ayer el doctor, estuvimos terminando el curso de vigilancia médica frente al SARS-CoV-2 y el doctor nos decía que la mejor cura para todo es estar felices, contentos, hacer deporte, sonreír, no estresarnos. Entonces los invito a eso, ¿no? A seguir sonriendo. Muchas gracias a todos, estimados, por su participación.
Ya he tomado 3 fotitos, las vamos a estar compartiendo en las redes, ustedes de recuerdo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, están interesados en participar en el curso que viene en marzo, Gracias. por favor, escríbanos, tienen nuestros contactos por correo y revisen todos los otros cursos que también tenemos. Igual vamos a estar aperturando otros cursos de acceso libre también en el mes de febrero, marzo. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Estamos en contacto. Muy buenas noches, gracias. Gracias, ingeniero Carlos. Muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Ya nos estamos viendo en otro. Buenas noches. Gracias y felicidades, Andrea. Gracias a Y todos. felicidades, José. José, Gracias, Javier. muchas Gracias. felicidades. Felicidades, Andrea. Gracias. Gracias. Estamos en Gracias. contacto. Buenas noches. Buenas noches, gracias.